Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a analizar un poco lo que fue el muy importante triunfo de River ayer por la tarde-noche. 2-1 sobre Defensa y Justicia en condición de visitante por la octava fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional. Un triunfo que le permite a River llegar de la mejor manera a lo que será el debut del millonario en una nueva edición de la Copa Libertadores el próximo miércoles en Perú frente a Alianza Lima. Lo que dejó el compromiso de ayer ante Defensa y Justicia fueron muy buenos minutos, sobre todo en la primer media hora del segundo tiempo, donde se vio a un equipo conducido por Marcelo Gallardo verdaderamente muy pero muy bien. Quizás en el primer tiempo fue superior también a Defensa y Justicia, pero tuvo lapsos en esos primeros minutos en los cuales pudo haber sufrido, porque la defensa estaba marcando muy en línea y algunos jugadores, como es el caso de Martínez, que volvía de una larga lesión, no pudo mostrar su mejor nivel en ese arranque, pero con el correr de los minutos se fue acomodando, y si bien el resultado terminó siendo un tanto corto porque únicamente ganó por un gol el millonario, la realidad es que volvimos a ver a ese equipo que tanto nos gusta ver jugar al fútbol. Empecemos. Vamos a comenzar repasando la formación y así también hacemos un breve comentario sobre cada uno de los futbolistas que participaron en este partido de River. Franco Armani fue el arquero prácticamente sin intervenciones, tuvo una luego de que River se pusiera en ventaja por 2-0, un remate de Loaiza que contuvo muy bien tirando la pelota al córner, pero después de eso no se complicó ni jugando con los pies ni tampoco a la hora de salir a cortar centros. Robert Rojas, lateral derecho, me parece a mí que terminó siendo el futbolista más flojo del equipo porque no pudo terminar en la ofensiva muchas jugadas que a lo mejor con una resolución un poco más eficiente hubiéramos visto quizás más jugadas de gol para River en esos momentos. A la hora de defender estuvo bastante correcto porque claramente defiende mucho mejor de lo que ataca. La dupla central, Paulo Díaz jugó un muy buen encuentro, sin lugar a dudas el mejor defensor de River y a mi entender el mejor defensor del fútbol argentino. Una pena que se haya quedado sin mundial porque Chile lamentablemente no clasificó. David Martínez fue su compañero de saga y volvió después de aquella lesión que había sufrido el 20 de febrero ante Newell's por la tercera fecha, y en los primeros minutos claramente se notó la falta de ritmo. Ahora cuando haga el análisis del primer tiempo voy a contarles que hubo en algunas situaciones en las que quedó muy pero muy mal parado y los delanteros del Halcón de Varela no pudieron aprovechar los mano a mano que tuvieron con Armani como para abrir el marcador en ese entonces. Aún así, con el correr de los minutos, como también dije, fue asentándose en el partido y terminó redondeando un aceptable encuentro. Milton Casco fue el lateral por la izquierda, de buen partido a mi entender, no sufrió en defensa y en ataque se proyectó bien. Quizás no tanto como en otros compromisos, pero aún así fue bastante eficiente. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez volvió a ser el mismo que fue siempre. Voy a contarles también más adelante que se retiró quizás con una lesión que no sabemos específicamente si le va a permitir o no jugar el próximo miércoles. Eso es preocupante, pero en cuanto a su rendimiento volvió a tener un nivel verdaderamente asombroso. A su lado jugó Enzo Fernández, que sin lugar a dudas fue el mejor jugador del partido, el mejor jugador de River y está siendo el mejor jugador del semestre para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Convirtió el primer tanto del encuentro con un zurdazo bárbaro, pidió perdón en el momento del festejo por justamente convertirle a su ex club. Santiago Simón, otro que recuperó su nivel, es cierto que no venía jugando flojo verdaderamente, pero tampoco estaba mostrando el rendimiento que nos había ilusionado al final del año pasado en el River campeón. En este compromiso, además de convertir su primer tanto en primera división, volvió a tener ese nivel excepcional que seguramente con el correr de los años lo conviertan en uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Nicolás de la Cruz, un primer tiempo un tanto irregular, pero también se fue acomodando con el correr de los minutos. No tuvo grandes intervenciones, pero aún así terminó redondeando un aceptable encuentro. Juanfer Quintero, destellos del colombiano, no fue su mejor partido en cuanto a continuidad, le cuesta mucho quizás agarrar ritmo de manera regular durante estos partidos y es por eso que terminó siendo el primer cambio del equipo, aunque también terminó redondeando un buen partido sin destacarse como dije recién. Y el caso de Julián Álvarez, que estuvo peleado a la hora de convertir goles porque falló prácticamente un mano a mano frente a un Sain y después no pudo conectar en dos oportunidades muy buenos centros que le tiraron sus compañeros, pero afuera del área jugó verdaderamente un partido bárbaro, se sacaba hombres de encima, dejaba habilitados a sus compañeros de equipo y es por eso que termina redondeando y teniendo un buen rendimiento.
Yendo al análisis más concreto del primer tiempo, en los primeros minutos, tanto River como Defensa y Justicia plantearon un partido de ida y vuelta. Es verdad, quizás la idea de Marcelo Gallardo no era esa puntualmente, pero por cómo estaba parado el Millonario y por cómo el conjunto de Sebastián Beccacece estaba resolviendo la jugada, sobre todo al momento de cortar la pelota en 3/4 de campo propio, prácticamente el partido era de esos, con un River con bastante posesión, pero sin ser lo suficientemente profundo como para generar situaciones de gol. Y en el momento en el cual había un mal pase o alguna mala resolución, el conjunto local cortaba rápido y llegaban contras, porque hay que decirlo, los futbolistas de Defensa y Justicia tienen un muy buen nivel hoy por hoy y son sin lugar a dudas de los mejores del fútbol argentino, por lo menos como equipo, y eso hacía que con 2 o 3 pases quedaran futbolistas mano a mano con Armani. El uruguayo Miguel Benentiel lo pudo hacer en 2 oportunidades. En la primera definió mal de derecha por arriba del travesaño y en la segunda intentó dar una asistencia hacia el medio del área, pero por suerte para River ningún futbolista del equipo anfitrión llegó para conectar en ese momento lo que hubiera sido la apertura del marcador. River tuvo antes del tanto inicial un muy buen remate de Enzo Fernández, que ya era el mejor jugador de River en ese momento, que terminó pegando en el travesaño, por lo que tuvo que esperar un par de minutos más para abrir el marcador, que terminaría llegando a los 40 de la etapa inicial, luego de que Adonis Frías, el primer zaguero central de Defensa y Justicia, intentara salir jugando por abajo, logró gambetear a un par de futbolistas de River. Sin embargo, con el tercero fue trabado, recuperó rápido el elenco millonario, pase de Santiago Simón de derecha a izquierda para Enzo Fernández, y cuando a lo mejor parecía que iba a enganchar y pegarle con su pierna más hábil, que es la derecha, el juvenil surgido de las inferiores de River dio un tremendo zurdazo al palo derecho de Unzain. Nada que hacer para el arquero, que logró tocarla, pero por la fortaleza del remate no pudo evitar que se metiera dentro de la portería. River se iba a ir ganando 1-0 al descanso y con buenas sensaciones, teniendo en cuenta lo que habían sido los primeros minutos del partido. En la segunda parte, y si bien River ya en la etapa inicial había sido superior, en la primera media hora se vio un nivel verdaderamente excepcional por parte de los dirigidos por el muñeco Gallardo, más o menos lo mismo que había hecho en la segunda mitad frente a Gimnasia de La Plata hace 3 semanas en el Estadio Monumental, cuando ganó por 4-0. Un equipo totalmente conectado en todas las líneas, defensores en un muy buen nivel, mediocampistas rápidos a la hora de hacer las transiciones y un Julián Álvarez que, como dije, si bien dentro del área no estuvo del todo efectivo, en los momentos en los cuales salía no podían pararlo, llegaba a gambetear bastantes futbolistas y así terminó llegando el segundo tanto, con una muy buena acción del jugador que ya es parte del Manchester City, que logra sacarse un par de hombres de encima, toca hacia el medio, estamos hablando de 10 metros por afuera del área, la recibe Santiago Simón, que de derecha, y un remate quizás un tanto flojo, pero aún así el pique que le hace antes al arquero Unzain le impide prácticamente reaccionar. 2-0 para River y el partido parecía estar liquidado. De hecho, después de eso, el Millonario tuvo un par de situaciones más como para seguir estirando el marcador. Quizás no fueron tan claras, un remate de Álvarez que tapó Unzain, un cabezazo de Matías Suárez que terminó también conteniendo el arquero, pero aún así River seguía siendo superior. Hasta que, a falta de 13 minutos, llegaría una jugada, o mejor dicho, la primera jugada en la cual el VAR iba a intervenir verdaderamente en una situación, en un partido de River acá en el fútbol argentino. Recordemos que en esta octava jornada se empezó a utilizar la tecnología en la Copa Liga Profesional. Buena jugada de Defensa y Justicia colectiva, de las pocas que hubo en el primer tiempo. La pelota termina cayendo en Walter Bow, que cuando remata se la lleva puesta a Casco y por arriba la pelota termina colándose a Armani, que nada pudo hacer para evitar este tanto. En primera instancia el juez de línea levantó la bandera por posición adelantada del atacante del Halcón de Varela. Sin embargo, cuando se revisó la jugada en el VAR, se vio que estaba en la misma línea y es por eso que el gol terminó siendo convalidado, descontaba el equipo local y es por eso que River tuvo que estar muy atento hasta los minutos finales. A pesar de esto, Defensa y Justicia no logró generar situaciones de gol. River controló bastante bien el partido en esos últimos minutos y si bien tampoco pudo generar una verdadera contra como para marcar el tercero, terminó redondeando un muy buen segundo tiempo y se llevó un triunfo verdaderamente importante para seguir siendo el escolta de Racing.
Y para hablar ahora de lo que puede llegar a ser la noticia negativa de la jornada, vamos a referirnos a 4 futbolistas en cuestión, 2 que jugaron ayer pero que tuvieron que ser reemplazados y 2 que se habían entrenado con normalidad en los últimos días de la semana y todo parecía indicar que iban a formar parte de los suplentes, pero lamentablemente esto no fue así y no sabemos con exactitud si van a estar disponibles para el compromiso del próximo miércoles en Lima frente a Alianza, en lo que será el debut del millonario en la Copa Libertadores. Y es por eso que es muy importante recalcar esto, porque son 4 jugadores verdaderamente muy importantes para el elenco del Marcelo Gallardo. Empecemos con, obviamente, Enzo Pérez, que tuvo que ser reemplazado por Bruno Zuculini. Se lo vio con hielo una vez se sentó en el banco de suplentes y si bien esto no significa nada, lo más seguro es que tenga que sí o sí bajar las cargas de entrenamiento, tanto el domingo como el lunes, para viajar a Lima el próximo martes y ahí veremos en definitiva si puede o no ser titular. Recordemos que además del partido contra Alianza, River juega el próximo domingo ante Argentinos Juniors y el otro miércoles contra Fortaleza. Tendrá 3 partidos en tan solo 7 días y muy probable que Enzo no pueda jugar los 3. Lo más seguro es que afronte de titular los 2 por Copas Libertadores. El otro jugador que salió con una molestia, porque también lo vimos con hielo, fue Juan Fernando Quintero, que normalmente no es titular, o por lo menos para el muñeco nunca lo ha sido en este semestre. A pesar de esto, ante la ausencia de Ezequiel Barco, que también voy a hablar de él ahora, el muñeco se decidió por el colombiano para estar desde el arranque en el partido de ayer frente a Defensa y Justicia y terminó siendo el primer cambio del equipo. Si bien es cierto que por una cuestión táctica lo más probable es que también hubiera sido la primera su institución cuando ingresó por él Agustín Palavecino, la realidad es que se vio una charla en el momento en el que estaba saliendo entre el muñeco y él, donde se ve claramente que le pregunta qué es lo que le pasa, porque a lo mejor Juanfer hizo alguna que otra seña mostrando alguna molestia que había sufrido en los últimos minutos del partido, por lo menos mientras él estuvo dentro del campo de juego. Y los otros 2 jugadores de los que hay que hablar, uno de ellos es Ezequiel Barco, que había tenido la alta médica el martes pasado, hace bastante tiempo, luego de lo que había sido una fuerte fatiga muscular después del compromiso ante Boca. Le habían hecho estudios, no se había visto ninguna lesión muscular y pues por eso que durante los últimos días de la semana se entrenó con normalidad. Sin embargo, Gallardo ni siquiera lo llevó al banco de suplentes, lo que claramente muestra que si bien es probable que lesión muscular no haya habido, no pudo en ningún momento practicar verdaderamente con el resto del plantel y es por eso que hay que estar muy atento a ver si puede estar el próximo miércoles. Y por último, Brian Romero, que tuvo un traumatismo en uno de sus tobillos y se sabía que llegaba muy justo para este compromiso. El jueves entrenó normalmente, pero aún así las exigencias habían sido mucho menores y es por eso que no formó parte del banco. A lo mejor si Matías Suárez no estuviera en mejores condiciones, porque ayer pudo estar en el banco, pero solamente puede jugar entre 20 y 30 minutos por lo menos para ahora, hubieran apurado un poco a Romero teniendo en cuenta que no iba a haber atacantes entre los relevos. Es por eso que al estar Suárez seguramente a Romero decidieron, por lo menos en este partido, hacerlo descansar y esperarlo para ver si podrá o no estar disponible el próximo miércoles en Perú. Para cerrar este video vamos a contarles un poco qué es lo que le viene al equipo de Marcelo Gallardo, que no tiene descanso, no hay día libre, más allá de haber jugado un sábado. Normalmente cuando el equipo juega un sábado, el domingo tienen descanso, pero teniendo en cuenta la proximidad del debut de la Copa Libertadores, Gallardo necesita que todo el plantel esté a disposición y lo dijo en conferencia de prensa después del partido. Se vienen muchos compromisos de manera consecutiva, prácticamente serán 4 o 5 semanas donde River no pueda descansar, entre algunos viajes al interior del país, por ejemplo enfrentando a Talleres, y también 3 viajes al exterior, porque va a tener que realizar los itinerarios para ir tanto a Perú a enfrentar a Alianza Lima el próximo miércoles y posteriormente tendrá que hacer lo propio a Chile para jugar frente a Colo-Colo y a Brasil para verse las caras con Fortaleza en los 3 partidos que jugará fuera de Argentina en esta Copa Libertadores. Por lo pronto, el miércoles casi con seguridad van a jugar todos los titulares y recién la rotación podría llegar el próximo domingo ante Argentinos Juniors, aunque está claro, al muñeco siempre le gusta ir con lo mejor, pero también hay que tener en cuenta que las cargas de los jugadores empiezan a sentirse y esto podría producir lesiones, por lo que con el correr de los días vamos a ver efectivamente qué equipo pone para el debut copero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.